Hola, hola, bienvenidos una vez más a este espacio de Conversemos sin mente. Recuerden que este es un espacio donde hablamos de literatura, de libros, de cine, de series y hoy tenemos la dicha de hablar de una grandiosa película que es V de Venganza. Hoy con nuestro invitado Danilo Mercado, él es comunicador social, magíster en investigación literaria y teatral, actualmente docente de la Universidad Distrital y quien les habla, Diana Herrera, psicóloga clínica. Bienvenido, Danilo. Gracias, Diana, por la invitación a hablar de esta grandiosa película que a mí particularmente me gusta mucho y de la cual hay que decir mucho también, ¿no? Esperamos Sí. poder abordar muchas cosas. Así es, bueno, gracias por estar aquí y pues si te parece, entonces empecemos hablando un poco como ese resumen de la película para aquellas personas que de pronto no hayan tenido la dicha de verla. Entonces hablemos un poquito como de qué se trata la película. Bueno, esta es una película basada en un cómic, ¿cierto? Yo creo que hay dos referencias, eso, que es basada en un cómic y otra que están las hermanas Wachowski, que las recordamos mucho por la trilogía de Matrix, ¿no? Ujú. Esta película se iba a estrenar en 2005 a finales, se estrena finalmente en 2006 y nos habla de un mundo distópico en donde hay un dictador que de alguna manera representa el fascismo, ¿cierto? Un régimen totalitario que tiene controladas a las masas a través de varios mecanismos de manipulación, sobre todo el uso de la cultura de masas, de los medios de comunicación, y aparece un personaje, nuestro protagonista, que es B, Ujú. ¿cierto? El personaje inspirado también y que ha inspirado a muchos también, a muchos movimientos sociales antisistemas, revolucionarios, por la máscara que recordamos tanto de la sonrisa, ¿cierto? Que la Sí. asociamos con el grupo de hacktivistas de Anonymous. Ajá. Este personaje se construye alrededor de la venganza, ¿no? De ahí el nombre de la película, V de Venganza, V for Vendetta, porque el personaje, digamos, durante el ascenso de este líder totalitario, fascista, eh, él sufre un proceso de tortura, ¿cierto? De encierro, casi que de secuestro, etcétera, y logra sobrevivir a ese momento, pues, y entonces usa el símbolo del 5 de noviembre, que ya ahorita lo mencionamos por un hecho histórico en Estados Unidos. Entonces usa ese símbolo como para la revolución en contra de este régimen totalitario que lo construye a él, pues que lo destruye, pero que él usa esa destrucción como su construcción identitaria. Y por otro lado está Ivy, que es la protagonista, ¿sí? Es una joven que trabaja para un canal de televisión importante en Inglaterra. Recordemos que es un mundo distópico, no solo Ujú. es pura representación, y que la reconocemos al principio cuando ella sale durante un toque de queda y entonces la policía pues la va a capturar, incluso le va a hacer daño y llega B para Salvarla. salvarla y la lleva pues después a un lugar en donde hay una explosión de unos edificios y tal que él prepara, y después lo que vemos es cómo los medios de comunicación dicen que eso había sido ¿cómo se llama? Es una explosión controlada por el Como gobierno, disfrazan ¿no? toda la, Exactamente. la Toda la noticia. manipulación, que Ujú. es uno de los temas recurrentes de la película. Eso a grandes rasgos, pero hay mucho que comentar. Listo, bueno, entonces si quieres hablemos primero como de los personajes, ¿no? Como que podemos resaltar de cada personaje, de los personajes principales, por Claro. supuesto. Entonces empecemos por Adam, este dictador Ujú. agresivo, manipulador, que domina todo su país, pues a través del miedo, ¿no? Ujú. Infundando el miedo. Pero algo interesante de él es que siempre se muestra a través de una pantalla, ¿no? Sí, Entonces él da las órdenes, tiene además una agresión verbal fuerte, sí. es narcisista, arrogante y aunque está infundando el miedo, ¿sí? De alguna manera podríamos decir que es un cobarde también, ¿no? Sí. Porque no da la cara físicamente, Ujú. ¿sí?
Entonces, eso es algo que me pareció como muy, o sea, que me llamó mucho la atención, ver cómo a través de una pantalla también puede dominar tanto, ¿no? Claro. Infundir tanto, pues desde, obviamente, desde su poder y desde su puesto, pero eso pues me cautivó muchísimo, Sí. ¿sí? No sé si, ¿qué Sí, te pareció a ti? sí, no, claro, es el antagonista, digamos, por excelencia. Hay otro también que trabaja en su gabinete, pero, a ver, Adam Sutler también, si revisamos, es como una alegoría hace un paralelo de alguna manera su personaje con Adolf Hitler. Sí. Adolf Hitler, Adam Sutler. Porque también la forma en la que él construye, digamos, su poderío y su liderazgo a través del miedo, a través de imponerse, del grito, del regaño, es la manera en que lo hace Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que su ministro de la propaganda se volvió alguien muy famoso por el uso que le dio a los medios masivos de comunicación, estamos hablando de los años 40, para que este líder fuera aceptado, ¿no? Una persona que no era el blanco, ojos azules, digamos, de raza aria que hubiésemos esperado del discurso fascista en ese momento de los nazis. Era una persona que ni siquiera había nacido en el territorio que hoy conocemos como Alemania, pero que a través de las pantallas, de la manipulación, logra hacerse con el poder e imponerse. Esto es lo que encontramos en Adam Sutler. Claro, tú haces una lectura psicológica que es muy interesante, que yo, por ejemplo, no había visto, pero sí me parece interesante que él imponga ese estado de terror, ese estado de miedo, pero que probablemente lo haga por querer ocultar su propio miedo, ¿no? De hecho, esas escenas que vemos cuando él habla con su gabinete, él no está presente, ¿no? Él está en otro lugar, pero lo hace a través de una pantalla, como simulando también un poco el Gran Hermano de George Orwell, ¿sí? Sí. Este ojo, pues, que lo ve todo y que nos vigila todo el tiempo. Claro, él representa de alguna manera eso como Hitler en los años 40, ¿no? Representa la vigilancia constante, pero con el argumento de la seguridad, ¿no? Como de, los estamos cuidando, o sea, Sí. restringimos su libertad para cuidarlos. Entonces, claro, Adam Sutler es un personaje muy interesante también. Además, Bastante. la actuación del man es tremenda. Sí, es verdad. Bueno, de allí podríamos, iba a hablar de Ivy, pero creo que de ahí más bien podemos primero hablar es de este investigador que también está dentro de este gabinete, ¿cierto? ¿Recuerdas cómo se llama ¿Del el? inspector? Del inspector. Sí, no recuerdo la verdad el nombre del personaje. Eric, aquí tengo, perdón, Eric Finch. Ah, Eric Finch, sí. Bueno, de este inspector que podemos hablar, ¿no? Entonces, él digamos que también se ve con diferentes facetas durante la película, ¿cierto? Entonces, al principio era un hombre obediente, ¿cierto? Entonces, él iba, recibía toda la información y como borreguito iba buscando la manera de cumplir esa tarea, ¿cierto? A como diera lugar, digamos, entonces también digamos que, bueno, se ve como varias cosas de él, me parece a mí. Algo que yo quisiera rescatar de este hombre es que llega un momento en donde él, por esa búsqueda de cumplir su tarea, descubre algo, ¿cierto? Descubre este pasado, esta historia, donde se da cuenta este secreto que había dentro de su país, que es precisamente lo que habías dicho al principio, como utilizaron a estas personas para hacer experimentos y donde mataron un montón de inocentes. Entonces él descubre esto y empieza como en una lucha ética, moral, ¿cierto? Y está también como la guerra de yo hago parte de este Estado, ¿sí? Yo supuestamente de este sistema, yo le sirvo a este sistema, ¿qué hago? Me quedo callado, ¿sí? O tomo acción, ¿cierto? Digamos que es un dilema en donde pues muchas personas tristemente también se ven como no debería, yo digo, pues desde mi concepto, no deberíamos como estar en ese dilema de si me hago parte o no, ¿cierto? Pues descubriendo algo como tan importante, o sea, como que es, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? No es como no es como solo robaron plata, Sí, sino claro.
asesinaron. Exacto. Y además, o sea, no solo el asesinato, sino la manera en la que lo asesinaron, Sí, ¿no? sí, sí. Todos los experimentos, todo lo que hay atrás de eso, Sí, ¿cierto? sí, sí. Entonces, de este personaje resalto mucho como esos cambios de perspectiva de él mismo ante las situaciones, Sí. ¿no? No sé qué pudiste Sí, como percibir de él. también me hiciste pensar, hay un pensador alemán que escribió un libro sobre el cinismo, ¿no? Por supuesto, hay que distinguir, está el cinismo químico, los químicos, que es la escuela filosófica de la antigua Grecia, de este cínico que le decían el perro y tal, pero luego hay un cinismo, digamos el cinismo moderno, tal cual como nosotros usamos hoy el término, o sea, cuando decimos un político es un cínico, lo que dice Sloterdijk es que es la persona que aún sabiendo, o sea, cuando ya tiene la información sobre lo mal que está haciendo, sigue haciéndolo, o sea, como que le da rienda suelta a su conducta. Ese es el propio cínico, porque el otro es el ignorante, ¿no? Sí. Entonces yo creo que este personaje, el detective, el inspector, claro, él hace parte del sistema, pero él es ignorante al principio. Sus primeras apariciones, él, como tú decías, él es un borrego, ¿no? Digamos, representa las fuerzas armadas, las fuerzas del sistema, en este caso él es un investigador. Entonces él lo que tiene es que apresar al supuesto terrorista, AB, ¿no? Que es la orden que le da Adam Sutler. Pero cuando él empieza a descubrir todo el maridaje detrás del ascenso de Adam Sutler, de su líder, del partido al que él pertenecía, que, bueno, y hay que explicarle pronto también a la gente, sin dañar la película, ¿no? Pero Sí. hay que decir que es que aquí también el ascenso de este partido es a través de, como tú decías, del genocidio y del miedo. Lo que hacen ellos es que infectan a un montón de personas con un virus que ellos mismos han producido, para después ellos experimentar una cura y vender esa cura. Entonces, por un lado se hacen millonarios vendiendo la cura de esa infección, pero por otro lado el partido se hace también con el poder político. Entonces lo hacen a través del genocidio para luego vender el miedo a la gente y hacerse con el discurso de la seguridad. Entonces, no tengan miedo que nosotros los vamos a proteger. Y esa es la manera como asciende el partido al que este inspector pertenece, ¿no? Y ahí está el dilema ético. Él, una vez descubre la verdad, primero no puede frenar, ¿no? Porque es como que la misma investigación lo va llevando, y ve también, contribuye a dejarle como ciertos mensajes porque ve en él esa capacidad investigativa. Sí. Y él sigue hasta llegar a hablar con él y todo, descubrir los artículos periodísticos de esa época, descubrir toda la mentira y todo el maridaje que se hizo ahí terrible. Entonces, pues ahí está, ¿no? Su disyuntiva moral, que es fascinante porque, bueno, él obviamente en algún momento, no, esto sí de pronto no lo digamos, pero él al final tiene un papel importante en todo el asunto, pues, de su decisión. No dañemos tampoco la película. Ahí podríamos decir que él al final se ve como ya un hombre seguro, ¿no? Seguro en sí mismo. Por lo menos no obediente, ¿cierto? Eso le permite a él actuar por sus propios principios y no bajo la obediencia, pero claro, rompiendo también una doctrina de las fuerzas de seguridad que es la obediencia, porque es decir, digamos, un policía, un militar, la norma principal es obediencia. Exacto. Bueno, ahora sí hablemos de este otro personaje, que es de los protagónicos y es Ivy, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir de Ivy? Creo que es el personaje donde más se ve la evolución, ¿cierto? De principio a fin, es de estos personajes que cada escena en donde ella aparecía se veía una evolución en ella. Sí. Evolución en todos los sentidos, sí, incluso físicos, sí, ¿no? Entonces, al principio ella era una mujer temerosa, un poco oscura, solitaria, súper insegura. De hecho, eso es como lo que más prima en ella al principio, su inseguridad. Y pues su inseguridad la llevaba a ser una persona solitaria, sí, ¿cierto? Pero que
durante el transcurso de la película, pues como ya lo decíamos, se ve una evolución, entonces ella va transformándose también, en este caso con ayuda de Ajá. eh, donde empieza casi que a perder ese miedo a vivir, ¿no? Como ese, también darle esas herramientas para que ella sea más segura de sí Sí. misma. Pero bueno, creo que ahí me estoy como adelantando, no sé qué sensación te Sí. dio como de No, y personaje. de esto último, incluso yo diría que más que perder el miedo a vivir, lo que le enseña a Bea es perder el miedo a la muerte, ¿no? Es que hay un evento con ella, hay que recordar que sus padres fueron activistas políticos, ¿no? En la época del ascenso de Adam Sutler, y fueron asesinados, creo que desaparecidos y tal, es decir, ella quedó huérfana por cuenta del activismo político de sus padres. Ajá. Esto creo que pues la termina configurando a ella como esa primera persona que tú acabas de describir, que es el primer personaje al que descubrimos, pero nos solidarizamos con ella porque ella en la segunda, su segundo encuentro con B, ella como que instintivamente, cuando a B lo van a matar, ella lo ayuda, ¿sí? Y lo hace como de una manera instintiva. El policía que va a matar a B logra reaccionar, la golpea, ella queda desmayada, B controla al policía, lo doblega y pues él, B también queda como en una encrucijada. ¿Escapo solo o la dejo a ella? Y si la dejo a ella probablemente la matan porque es el momento en que ella la van a buscar porque la asocian con el acto terrorista que supuestamente había hecho B. Entonces ahí ya tenemos una primera transformación, fíjate, el momento en el que ella instintivamente lo hace. Y luego, bueno, tampoco vamos a decir cada transformación, pero yo creo que la más importante es el momento en que B la transforma totalmente a ella cuando le hace creer que son las fuerzas del Estado las que la han apresado con el objetivo de que ella cante, de que ella diga dónde está B, para que lo atrapen a él. Entonces él la tortura, la mantiene encerrada, la despoja pues de todo, hasta de su Le dignidad. muestra incluso un poco como la realidad, ¿no? O sea, Sí. de que hubiese pasado igual si la hubiesen Si la hubieran apresado. cogido en ese momento. O sea, sí. sí. Y que incluso hubiese sido probablemente peor, ¿no? Sí. Porque la hubieran hecho cantar y seguramente la hubiesen asesinado. O sea, él demuestra, digamos, ese panorama, pero de una manera muy cruda. Ahí vemos esa escena terrible en donde le cortan el pelo, le rasuran pues la cabeza y con ello su dignidad, etc. Pero a su vez, él le pasa unas cartas de una mujer que había pasado tortura por el hecho de ser lesbiana, ¿sí? El Estado pues la había torturado y ella escribió en papel, creo que papel higiénico, escribió toda su historia y la pasó a alguien que ella no sabía. Esta persona que leyó esos textos fue B. Entonces B se los pasó a ella como simulando también el momento en que él fue torturado. Y ahí vemos la absoluta transformación porque ella se niega, a pesar de las torturas y a pesar de las amenazas, se niega a vender, a delatar a B. Y entonces B, al ver que ella ya definitivamente perdió el miedo, la suelta, la libera. Y ella se da cuenta que es él. Y bueno, ahí asistimos a una escena tremenda que, bueno, tampoco vamos a dañar esa gran parte de la película. Ajá. Ahí la invitación a que la vean realmente. Sí, pero por supuesto. Bueno, y por último hablemos de nuestro gran protagonista, ahora sí, B de Venganza, nuestro representante de B de Venganza. Entonces, este personaje, ¿qué representa ante el mundo? ¿Cierto? Primero es una persona que defiende la libertad y busca o intenta cautivar a la ciudadanía para que lo apoyen, ¿cierto? A esta lucha contra el Estado, ¿cierto? Como es más que como revelar también que como quitarnos esa venda, ¿cierto? Hay algo más allá, usted es capaz de pensar por sí mismo, usted luche por lo que usted cree, ¿cierto? Entonces él busca como ese apoyo también dentro de la ciudadanía y fíjate que aunque él
hacía actos terroristas, ¿sí? Entre comillas, la gente lo apoyaba. Sí. ¿Sí? La gente empezó a creer en él porque también como que de alguna manera empezamos a ver de pronto no está tan equivocado, de pronto no es tan terrorista como nos lo quieren hacer ver, ¿sí? De pronto hay algo más. ¿Qué hay Entonces, detrás de esos ¿qué hay detrás de esa máscara, ¿cierto? Sí. De esa figura. Entonces, este es un hombre que por el pasado que ya mencionaste anteriormente, pues es una persona que sufrió mucho, ¿no? Evidentemente sufrió demasiadas cosas que incluso pues él llega a no quererse ver su rostro, ¿cierto? Por esas mismas afectaciones, entonces seguramente su autoestima también se fracturó, ¿cierto? Y es por esta razón donde él decide también de alguna manera ocultar su rostro. De hecho, durante la película nunca vemos su rostro, siempre es a través de esta máscara. ¿Qué más podemos ver? Entonces, él era un hombre también solitario, ¿sí? Pues nunca se habla, pero tengo entendido que él como que no se habla nada de su familia, nada de, como, eso como que no lo relacionan, pero es un hombre solitario, ¿cierto? Que lucha digamos que en un principio solo, ¿cierto? Pero que es muy seguro de sus convicciones. ¿Sí? O sea, aunque tiene todo esto que acabo de decir, que digamos la autoestima de alguna manera podemos pensar que somos inseguros, ¿sí? Él es muy seguro de sus convicciones y eso es lo que lo lleva a actuar como actuó, ¿cierto? ¿Qué más podemos hablar de él? Él, bueno, obviamente es una persona que lucha por la justicia, de alguna manera como liberar el pueblo, ¿cierto? Y bueno, pues a través de la máscara, pues que quería hablarlo de la máscara es porque pues esta es una simbología muy interesante, ¿no? Total. Tanto que cuando mencionaste lo de Anonymous, pensé en La Casa de Papel, El Juego del Calamar, cómo juegan también en que esas figuras a veces de poder, como que de revolución y de todas estas cosas, pues lo hacen de alguna manera a través de una máscara. Yo no sé, ahí podríamos deducir varias cosas. Uno es que a veces nosotros necesitamos ponernos una máscara para sentirnos más seguros frente a algo. Sí, claro. Eso podría ser un análisis. Bueno, en algunos casos, digamos que para hacer todo este tema de que eso se convierta en una simbología de, ¿cómo lo diré? Revolucionaria, ¿cierto? Entonces puede que no sea porque esté inseguro, sino más porque quiero transformar algo en que eso se convierta en una revolución, represente una revolución, ¿cierto? Pero entonces como que esa máscara, cuando nombraste eso, me quedó sonando, que eso es una simbología muy brutal, brutal. Sí. Y creo, fíjate que toda la figura, yo creo que esa es la razón por la cual no nos hablan de su pasado, o sea, que si nos hablan del pasado desde el momento en que a él lo torturan y le hacen todo lo que le hacen, que es lo que lo configura, pero de su infancia, de sus padres, nada de eso sabemos. La razón es precisamente que él mismo es el símbolo, ¿sí? Y todo lo que él representa. Él tiene por ahí una frase, a ver si más o menos me acuerdo, pero en alguno de sus diálogos con B, él dice algo así como que un edificio es un símbolo. Y el acto de destruir el edificio también es un símbolo, pero dice, los símbolos no tienen poder si las personas no creen en esos símbolos. ¿Sí? Si el destruir el edificio tiene un poder de convicción frente a muchas personas, ese símbolo entonces habrá servido para algo. Dice, algo así, ¿no? No estoy parafraseando más o menos lo que él dice. Sí. Pero por eso creo yo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, él todo lo que es la máscara, incluso la capa, su forma de hablar, la alusión a Alejandro Dumas y al Conde de Montecristo, ¿cierto? La alusión a la literatura pues, que él lee, la alusión a la revolución, todo en él son símbolos. De hecho, el acto revolucionario, ¿cierto? Con el que inicia la película, que es de una época histórica del siglo XVII, cuando se perseguía en Inglaterra, Jacobo I creo que perseguía a los católicos, entonces habían asesinado a una persona
y entonces la máscara representa el asesinato de esa persona oprimida. Entonces él también usa el símbolo de la máscara como una persona oprimida por un sistema pues dominante, mentiroso, manipulador, etcétera, en contra. Yo creo que esa es la razón también por la cual la máscara dejó ese legado tan importante, fíjate, en la cultura popular, porque ya hablamos pues tú hablaste de La Casa de Papel, del Juego del Calamar. Yo no tengo duda de que esas dos series tuvieron alguna influencia de ver, y en nuestra misma realidad el grupo Anonymous pues se ha apropiado de ese símbolo como un símbolo antisistema, ¿sí? Antisistema, de que las cosas no están funcionando bien, etcétera. Este es un personaje, es un personaje como símbolo. Todo lo que él es y lo que representa es eso, un símbolo en torno a la lucha por el sistema, a la lucha en contra del sistema, ¿sí? En este caso de ese fascismo. Podríamos decir, yo no sé, ahí digamos nunca lo aclaran, pero podríamos decir que él es un anarquista, ¿cierto? Incluso podríamos decir que es un químico, un cínico de esos antiguos que eran también antisistema. O sea, muchas cosas, ¿no? A mí me causaba curiosidad con esas lecturas psicológicas que tú haces, que siempre me parecen muy interesantes. Por ejemplo, ¿tú qué opinas de esa? Él tuvo una transformación también. La asumimos, pero no nos la cuenta la película. Pero él le aplica esos métodos bajo los cuales él fue transformado, ¿sí? Para luchar contra el sistema, le aplica esos métodos a Ivy, a la protagonista. ¿Tú qué opinas de esos, de la forma en la que él hizo eso, de lo que hablábamos ahorita? Bueno, yo justamente te iba a hacer una pregunta como muy relacionada a eso. Ahí podríamos también ver cómo él de alguna manera buscaba como que esa empatía también, como que sintieran lo que de alguna manera él sintió, ¿cierto? Entonces, esa emoción que le generó a él, esa tristeza que le generó a él, ese vacío también que le generó a él. Entonces, él de alguna manera estaba buscando que lo entendieran, ¿cierto? Pero pero no que lo entendieran así como yo te estoy hablando y no, mira, pasé por esto, no, y tú me dices, sí, yo te entiendo, no, o sea, que tú realmente vivas, ¿sí? Y sientas, tengas casi que la misma emoción, sí, o el mismo sentimiento que yo tuve en ese momento, sí, ¿cierto? Entonces siento que él de alguna manera estaba buscando eso, sí, como, pues aparte como de toda esta ayuda también para que ella perdiera el miedo y todo eso, su método lo hizo también para transmitir eso que él sintió en ese entonces. Y ahí digamos que la pregunta que justamente te iba a hacer era, también pues para las personas que nos están viendo, es si justificamos o no los métodos que utilizamos para nuestro fin. Sí, el fin justifica los medios. Sí, algo así, exacto, sí, como, claro. Por ejemplo, él pues tumba edificios, ¿cierto? Digamos que actos terroristas, entonces, pero es justificable esa violencia, bueno, sí, juega, porque, pues, bueno, para su fin. Entonces, ¿tú qué piensas? O sea, sí es justificable todo lo que él hizo también. Sí, no es difícil, sí. A ver, yo creo que en el contexto de la película, yo por supuesto me solidarizo con él. Y me parece, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, digamos, yo creo que hay una búsqueda de empatía y es aquí lo que tú dices, es sentir lo que él sintió y él trata de que con ese sentir de alguna manera también su legado permanezca. Y creo que ese es su concepto de revolución en últimas, es decir, él es un símbolo de la revolución y creo que él termina asumiéndose como tal. Ya, o sea, él ya lo habían despojado de su vida y de su humanidad y él permanece vivo todos los años planeando la revolución a sabiendas de que él solo iba a ser el símbolo de esa revolución. Pero creo que él también entiende que la revolución se da en el momento en que la gente empatiza con un cambio. O sea, en el momento en que la gente siente que hay una necesidad de cambiar el orden de las cosas, porque las cosas no están funcionando. Y es un poco lo que vemos al final, ¿no? Hay un pensador que se llama Zizek, pensador político, que hablando de esta película dice, a mí o sea, dice algo así como,
yo mataría a mi madre, bueno, exagerando, ¿no? Mataría a mi madre por saber qué pasa el día siguiente, la noche de la revolución. ¿Qué pasará? O sea, cuando la gente se toma el poder, hace la revolución, ¿qué pasa al día siguiente? Ese es el momento en que realmente es la revolución, no la plaza y la toma y el enfrentamiento y tal, sino el día después, ¿qué pasa ahí? Entonces yo creo que Vi hace eso. Yo empatizo totalmente con él. Por supuesto que los métodos nos pueden parecer tremendos y todo, pero pues muchas veces decimos, ¿no? Creo que ninguna revolución en la vida, en la historia de la humanidad, se ha conseguido pues con solo flores, ¿no? Sí. Sí, regalando flores. Es decir, siempre hay efectos colaterales que por supuesto son condenables muchas veces y tal, pero en este contexto, en el de la película, yo creo que todos los métodos que usó eran absolutamente necesarios para su fin, que era que él fuera el símbolo de una revolución que no iba a ser él, sino la gente, y entre esos Ivo, ¿no? Sí, pues de hecho, pues también algo que quería resaltar ahí era que muchos de los ciudadanos, ¿sí? Tomaban un papel de pasivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el pasivo? El que yo veo las cosas, ¿sí? No estoy siendo, digamos que ignorante porque sé en qué estado está la situación y todo eso, pero tomo un papel pasivo que ni para allá ni para acá. Entonces, Sí. como podríamos decir el papel cómodo, pero no sé si realmente sea cómodo, ¿no? Porque no ahí no es tan exacto. cómodo, claro. Entonces son como muy tranquilos, pero también llegan en un momento donde ya la propia situación como que los lleva al otro a también como aceptar incluso esta violencia, Sí. porque sí, es decir, como que se entiende que hace falta que se mueva, realmente, que tiemble la tierra, ¿sí? Como que todo se mueva, que las vibras se muevan para que ya la gente reaccione y como que haya una transformación, ¿sí? Lo que tú decías ahorita, tristemente, pues en la historia no, digamos que estos grandes cambios han sido pues también a causa de muchas muertes, de muchos actos terroristas, y a partir de ese tipo de situaciones pues empezamos a veces a ver mínimamente en ocasiones esos pocos cambios, ¿sí? Esa poca evolución de alguna manera. Una suerte de revolución pasiva, una revolución que se va dando desde escenarios medianamente pequeños, cambios de imaginarios, etcétera, y que uno no ve como que la cosa realmente evoluciona. Es un concepto de un teórico político que es ese concepto de revolución pasiva. Pero evidentemente no es la revolución que quiere Vi, ¿no? Ni la que después busca Ivy. Ellos quieren la revolución de que tiemble la tierra, de que la gente salga de su zona de supuesto confort, ¿cierto? Y fíjate que en cierta medida él logra también, usando precisamente los mismos métodos de manipulación, porque fíjate, él usa los medios de comunicación, ¿no? Sí. Que eran el instrumento principal de manipulación de este régimen, como lo fue en la Alemania nazi, y lo ha sido durante la historia de la burguesía, ¿no? Después de la revolución industrial, del uso de los medios masivos de comunicación aliados con el poder dominante, el poder político. Entonces él usa también esos mismos medios de comunicación para comunicar sus mensajes, ¿no? Va y se toma el canal principal, que es el canal de propaganda del gobierno, y ahí en horario prime saca su anuncio de que en un año hará la revolución, va a haber una revolución, en fin. Y entonces la gente también, vemos por ejemplo a los niños, nos muestran una niña que se da cuenta cuando los periodistas están diciendo mentiras, ¿no? Ella dice, eso es pura mentira. Entonces uno ve que también ahí ya hay un cambio de mentalidad, de conciencia, que luego va a provocar la revolución. Bueno, creo que ya abarcamos como lo grande, el grueso de la película, sin dañar. Sí, no, y además como para invitar a la gente de
que te sigue en tu canal de Sanamente a que vean la película y que hagan eso, esa interpretación, ese análisis también desde de la psicología social, ¿cierto? De estos personajes. La verdad es que es una película que tiene muchas lecturas. Aquí estamos haciendo apenas una interpretación así medio limitada que yo hago, pero invitarlos, ¿cierto? Sí, sí, invitarlos nuevamente pues a ver la película, esperamos sus comentarios, si tienen preguntas también respecto a otros enfoques que ustedes hayan visto que de pronto no lo hayamos tomado acá. Vamos a estar leyendo sus comentarios, ahí vamos a seguir participando por el chat. Entonces, nuevamente gracias por conectarse con nosotros y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Diana. No, con gusto a ti. Muchas gracias por aceptar y por estar aquí en este espacio. Gracias. Chuta, estoy sudando.